Bienvenidos. El día de hoy los queremos invitar a que nos sigan. Vamos a hablar sobre esta pandemia causada por el coronavirus y que han denominado técnicamente como COVID-19. Pero aparentemente no es una sola pandemia, no solamente es el tema de salud, parece ser que también es una pandemia económica. Para ello hemos invitado a 3 especialistas que nos van a ayudar a entender bien este fenómeno único en la historia reciente de nuestro mundo. Quiero dar la bienvenida al doctor Alberto Monteverde, que es médico especialista en alergias e inmunología. Gracias, doctor, por venir. Gracias por la invitación. También doy la bienvenida a Gerardo Vázquez, que es presidente de Index Sonora. Gerardo, bienvenido. Y a Remy Martínez, que es catedrático del TEC de Monterrey. Muchas gracias. Gracias, Remy. Gracias por la invitación. A ver, doctor Monteverde, yo quisiera preguntarte, ¿por qué es tan especial este contagio de este coronavirus? ¿Por qué lo hace tan especial y tan peligroso que ha prendido prácticamente todos los focos rojos en el mundo? Mira, Marco, este virus es especial por varias situaciones. La primera es que no existe y no existía en el mundo ninguna persona que hubiera tenido antes contacto con él. A pesar de ser un coronavirus y pertenecer a una familia de virus que por mucho tiempo han dado problemas gripales en los humanos y que se conocen algunos coronavirus humanos ya previamente, el alfa, beta, gamma y delta, por así decirlo, 4, los más comunes, y que probablemente hayan sido zoonosis en su tiempo. Pasó de los animales al humano en un lapso muy corto. Entonces, no permitió que hubiera habido un contacto previo. Otra cosa que tiene como característica especial es que tiene un grado RO, que es un grado epidemiológico de infectibilidad muy alto. Quiere decir que la diseminación o la transmisión es sumamente alta, y esto lo vamos a explicar comparándolo con el sarampión. Si en un cuarto tenemos 100 personas y se para una persona infectada por sarampión, va a infectar a 15. El coronavirus va a infectar a 2.7 o a 3, pero si tú lo ves así, a esos 3 que infectó, cada uno de ellos va a infectar otros 3, y cada uno de ellos otros 3, es tal suerte que el número crece exponencialmente de 3, 9, 27, y entonces tienes una diseminación muy rápida de la enfermedad. Otra característica que tiene es que debido a esta diseminación tan rápida, nos es difícil o fue difícil llevar a cabo el fenómeno de contención. Es decir, fue difícil aislar a toda esa población infectada, y sigue siendo difícil, aunque la OMS todavía lo maneja como una pandemia en la cual todavía hay que hacer esfuerzos de contención. Es difícil pensar que esto va a poderse contener, eventualmente va a ser algo que va a estar totalmente diseminado, porque la mayor parte de los pacientes están en un periodo que se llama de incubación. ¿Qué quiere decir? De latencia. Es un paciente que está infectado, pero que no desarrolla la enfermedad. A ver, doctor, estoy entendiendo. Entonces, es un, digamos, virus con alto grado de infeccioso, o sea, para contagiar al mundo entero. Lo ha hecho en menos de 3 meses prácticamente contagiado el mundo. Es inevitable, llegó para quedarse, pero lo que puede hacerse es contenerse su crecimiento para que los sistemas de salud pública y privado puedan, digamos, reaccionar y poder enfrentar este reto, porque el tema de la mortalidad no es tan grave. Claro, si lo vemos con su letalidad, que ese es otro marcador en el caso de los virus, y lo pudiéramos comparar a lo mejor con la influenza, algunas personas dirían, bueno, pudiera ser que quizá la influenza tuviera una letalidad mayor. Sí, pero el grado de diseminación de la influenza es muy lento. Es decir, la influenza tiene un RO de 1, quiere decir que una persona infectada infecta nada más a uno, y luego ese tiene que infectar a otro. No se disemina tan rápidamente. Entonces, aunque sea más letal, el número afectado es menor, y por tanto el número de muertes en un momento determinado, en total, es menor, a pesar de que tenga mayor letalidad. A veces eso es un poquito difícil de entender. Como se disemina tan rápido y tienes a un grupo de personas que no están con síntomas y sin embargo siguen diseminando la enfermedad, lo hace a veces difícil de poderlo contener. Mencionamos que una de las características de países que ya han sufrido esto y que han tenido mortalidad baja fue su capacidad de reconocer a muchos pacientes en las primeras etapas de su infección. Es decir, el muestreo, el testeo, el hacer las pruebas a tiempo al paciente logra determinar qué pacientes hay que aislar, cuáles hay que poner en cuarentena y sobre todo en cuáles hay que iniciar el tratamiento la clave está inicial. En la contención, evitar que se disemine a la velocidad. Claro, lo que queremos es que no sea tan rápida,
Okay. y que permita a los servicios de salud ese tiempo de ir absorbiendo a esos pacientes, darles tratamiento, al que le va a ir bien, que esperemos que sea la mayoría, pues que salga y que no esté ocupando una cama ahí, porque los servicios de salud, no solamente en México, en el mundo, no están preparados para una pandemia de este tamaño. Es muy ¿no? complicado que estuvieran preparados, además. Ninguno. ¿No? Cuando me dicen, es que México, nadie, ningún país en el mundo. Pero, por supuesto que mucho menos México. Claro. Cuando nuestro servicio de salud por décadas, no voy a hablar de nada, por décadas ha estado en una situación de pincitas. O claro. sea, no es que estamos así como a la vanguardia, no. Realmente carecemos de muchas cosas en los servicios de salud pública, inclusive hasta en los servicios de salud privado. Por lo tanto, si vemos lo que le pasó a Italia, que es país de primer mundo, Francia, que es país de primer mundo, y entonces empezamos a ver esa rueda que viene hacia acá, es por eso que la comunidad médica, pues obviamente pone el grito en el cielo, porque si a ellos que tenían esa capacidad de contener más o menos un servicio de salud un poquito quizá más a la vanguardia que el resto de los países, México no va a estar preparado, yo me atrevería a decir que ningún estado, para una velocidad de contagio muy alta, claro, y que la curva se nos vaya hacia arriba. Hablaban de que la gente que va a ser finalmente infectada por este virus puede ser entre el 40 y el 60-70% de la población total, pero de eso solamente el 80% puede tener molestias leves como si fuera una gripe, 15% un poco más severas que merecen una cuarentena, merecen aislarse, y solamente el 5% probablemente necesite atención médica, ¿no? O sea, aunque sea el 5%, si se incrementa el nivel de contagio, es demasiado para tener capacidad para absorberlo por parte de los sistemas de salud. Sí, porque el tratamiento de un paciente ya complicado no es el tratamiento que quizá la gente en general se imagine, que va a llegar al hospital y lo van a poner en una cama. No. El paciente contagiado por coronavirus y complicado con una neumonía lobar o multilobar requiere terapia intensiva, pero no nomás cualquier terapia intensiva, sino una terapia intensiva con aislamiento, equipo profesional, intensivistas, enfermeras con experiencia en tratamiento de enfermedades infecciosas, ventiladores de alta eficiencia, y se requieren tratamientos de primer mundo. Vamos, que si tú me dices, bueno, ¿cuántas camas así habrá en Hermosillo? Yo te puedo decir que si la curva de velocidad de contagio se eleva muy rápido, sin que hagamos nada, en menos de 15 días esas camas en Hermosillo desaparecieron. Y el problema es que entra el paciente y no van a creer que va a estar unas horas ahí. O sea, son pacientes que pueden estar 15, 20 días intubados. Algunos, que ojalá sea la mayoría, puede ser que les vaya bien, logren pasar a piso, ya no tengan que estar ahí, pero esa cama que se ocupó va a requerir un tratamiento especial para desinfección. No es como que va a estar disponible luego para otro paciente. Y hay que recordar que la salud no nada más es coronavirus. Bueno, ahorita estamos todos enfocados a eso, pero tenemos pacientes traumatizados, pancreatitis, infarto, otras cosas que requieren terapia intensiva y que van a estar ahí, y no les podemos decir, ¿sabes qué? Pues salte porque vamos a meter un paciente con coronavirus. Gerardo, pero a la par de la pandemia de salud también hay una contaminación económica muy severa porque tenemos una economía totalmente globalizada y conectada, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros observamos que así como se atiende la emergencia epidemiológica, debe atenderse una emergencia económica. El mundo se hizo un reset, que fue con los semiconductores que se producen en China. El semiconductor es lo que le llamamos a todo chip. Que está dentro de un celular, que está dentro de una televisión, está dentro de un vehículo, de un avión, de un satélite, está dentro de un equipo de healthcare que va a hacer las tomografías, que va a hacer el ventilador, etcétera, etcétera. Y que de ahí tuvimos cerca de un mes de que dejaron de producirse en el principal país, que es China. Después eso empieza a llevar ciclos, y que en esos ciclos empezamos a tener demoras en los movimientos. Todo lo que traemos vestido o que portamos de tecnología, mínimo trae 30% de contenido de China. De tal suerte que todo lo que tiene que ver con mercados se impacta o se impactó desde hace mes y medio, 2 meses, y nosotros venimos monitoreando y conformamos precisamente un comité específico para analizar y desarrollar plan de contingencia y mitigación de los impactos de COVID desde el punto de vista económico y de la manufactura. Y tenemos nuestros protocolos, nuestra propia semaforización,
para poder decidir aún sin que haya una declaratoria de gobierno en 4 niveles de alerta. Entonces, sí es muy importante tener un manejo profesional de lo que es este crisis management mundial, en la parte no solamente de salud, que es para nosotros, tenemos 4 prioridades. La primera es salvaguardar la vida y la salud. La segunda es precisamente dejar las operaciones manufactureras sostenidas y sustentables. La tercera, la conformación de comités profesionales. Uno, que lo tenemos a nivel nacional, donde lo estoy presidiendo. Otro, que sea de cada una de las asociaciones locales. Y otro, al interior de cada planta manufacturera, para que tengamos comunicación bidireccional. Y la cuarta prioridad que tenemos es proteger la reputación del país y de las empresas manufactureras, que puedes decir, eso es petulancia. Pero no, porque les puedo comentar que ahorita hay una cerveza que no se vende en el mundo ya. Sencillamente porque por el nombre. Y dejó o bajaron sus ventas impresionantemente. Sí. Y lo mismo es como si ahorita le pusiéramos a cualquier guardería del país, ABC, nadie llevaría a sus hijos ahí, aunque sea la más segura del mundo. Entonces, tenemos que cuidar la reputación y no solamente de la manufactura, sino del país, porque al rato vamos a salir a mercados mundiales y no queremos tener. De hecho, por ejemplo, aquí en todo el país se dejó de ir a comida china, sin estar, todavía estamos hablando de hace mes y medio, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una serie de estrategias que nos dé una sostenibilidad y sustentabilidad para prevenir lo que viene. Lo que sigue, pues van a ser layoffs, ¿no? o recortes. Estamos viendo pues que la pandemia no tiene referente, estamos en un momento muy peligroso, estamos en el caso de México en un momento crítico. Si logramos alentar el crecimiento del contagio podríamos pasarla mejor, pero ya hay afectaciones en la parte económica y muy serias que también hay que ir equilibrando con las decisiones, que es la primordial, el cuidado del ser humano. Estamos hablando del tema de la pandemia del coronavirus. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre la pandemia del coronavirus o COVID-19. Remy, ahora, aquí pareciera ser que hay un debate que se está abriendo, que es ¿qué es más importante, la salud o la economía? Y los gobiernos nacionales han reaccionado de forma distinta. Algunos han reaccionado muy rápidamente, otros han esperado un poco, algunos han sido arrasados, como el caso de Italia, de España, otros empiezan a tener problemas, como el caso de Estados Unidos, muy serios, y otros estamos apenas en el inicio, digamos, de la parte crítica, como el caso de México. ¿Es un falso debate este tema de qué es primero, la salud o la economía? Bueno, no creo que sea un falso debate, pero a lo mejor las variables son secundarias, en mi caso. La primera variable es esta observación sobre este fenómeno global, de esta pandemia como tal, de nuestras vulnerabilidades como raza humana, al ser seres sociales interconectados cada vez más, y que de alguna otra manera nos ponen a pensar en nuestra forma de organizarnos y relaciones. No sé si ustedes sintieron, previo a esta pandemia, un ambiente enrarecido a nivel global. Yo creo que lo platicamos mucho, desde la llegada de Donald Trump hasta las tensiones con China, con México, el muro. Lo estuvimos advirtiendo de alguna otra manera que había una especie de enfriamiento de relaciones a nivel mundial, un distanciamiento. Incluso algunos expertos en riesgos geopolíticos hablaban de una falta de colaboración tecnológica precisamente por este nuevo énfasis en la competencia entre países. Entonces, en este ambiente se da esta enfermedad que también lo explica el doctor y que te da una idea. A mí me ha puesto a pensar, esta enfermedad se atrasa a China para atenderla, a hacerla pública, a hablar a la colaboración global, probablemente porque sus incentivos para hacerlos eran muy complicados con la situación de competencia comercial con Estados Unidos, las relaciones tensas a nivel global que China estaba teniendo en ese momento y que de alguna otra manera pueden afectar ahora sí la salud de los habitantes, no de China, los habitantes del mundo, y afectar ahora sí la economía de todos los países, los trabajos de muchas personas, y que de alguna otra manera ponen a
pensar, sino que a temblar las estructuras con las que nos estábamos moviendo. Pero creo que si nos hacemos un poco para atrás, podemos observar esas advertencias que tuvimos y ese llamado de atención. Yo cerraría esa observación global, pero también habría de esta parte de identidades nacionales. Ahorita hablamos tantos casos en Italia, tantos casos en España, tantos casos en China, y no estamos hablando de la población del mundo, estamos hablando por entidades y por esta geografía humana o geopolítica para contenerla. Más de una discusión respecto al posible cierre de la frontera con Canadá y de lo que ya se está anunciando ahorita de la posible cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, principalmente para viajeros no fundamentales, vamos a decir, que no tuvieran nada que hacer y que el comercio se mantiene en esa línea. Pero ya no te habla de esa disputa, sino te habla de un diálogo para contener, ahora sí, lo que resulta ser prioritario, que es la salud. Ahora, la salida económica va a tener muchas aristas, pero también va a traer cosas, yo quisiera hablar de eso, de los cambios tan acelerados que van a traer. Desde cómo se reparte el riesgo de la manufactura en el mundo, hasta las tecnologías que van a desplazar a otras de un momento para otro. Toda esta discusión del precio del petróleo como consecuencia del tema del coronavirus y de un alentamiento del crecimiento de la economía mundial, seguramente va a mover los incentivos de seguirle o ya no apostando al tema de las energías petroleras, por así decirlo. La forma como a nivel micro en las escuelas estamos afrontando esto de tener educación a distancia, las priorizaciones que los gobiernos hacen hoy en día, lo que decía el doctor, oye, pues tenemos tiempo que no se le dedica al sector salud. Bueno, buenas preguntas. A nivel de Estados Unidos se pregunta, oye, queremos un sistema de universal de salud, pues eso es imposible, que si se puede, que no se puede. Órale, ¿no? Aquí te estamos poniendo un caso para ver si me lo resuelves de forma privada o de forma pública. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar al respecto? Estos liderazgos globales, estos liderazgos que de alguna otra manera menearon el agua de la globalización, pues yo los veo severamente cuestionados, ¿no? Severamente cuestionados porque aparentemente carecen de la prudencia y de la dirección para el reto que está enfrente de ellos. Claro, nadie es perfecto, ¿no? Pero todo el mundo los voltea a ver ahorita con cierto recelo y yo sí veo qué hubiera pasado si las relaciones entre Estados Unidos y China hubieran sido otras. ¿Cómo hubiera enfrentado China esto? Igual, pero igual creo que parte de este enturbamiento fue parte de lo fundamental. Entonces, discúlpame que me vaya a lo mejor a otras áreas más amplias. Que estamos viviendo en realidad está reflejando microcrisis que habían empezado a crecer y que habían abierto grietas ya en un sistema que era insostenible y que ojalá se convierta en la agenda una vez que pase la crisis para analizar qué cambios necesitamos, ¿no? Yo haría una reflexión y por eso acepté esta sana distancia y venir a un foro como este que seguramente no va a ser tan común ni tan frecuente, cuando menos en este formato en los próximos días. Es esa parte de que empecemos a reflexionar. Muchas veces cuando pasan estas cosas en la historia, yo he leído que cuando la gente la tienen ahí esperando o en cuarentena es cuando se avientan las mejores obras y cuando piensan más, se detienen a pensar en nuevas ideas, en nuevas estrategias. Y la raza humana es así. Citando un médico que he estado leyendo ahora de los journals de Lancet y de otros respecto a esta enfermedad, y yo enfocándome más a la parte psicológica, social del tema, le preguntaban sobre el pánico, ¿no? Y este doctor dice, bueno, yo creo que el pánico es más del tema sociológico que psicológico, pero yo te voy a decir, la gente no entra en pánico, ¿sí? Lo que la gente tiene es, cuando las cosas se ponen difíciles, un instinto natural de solidaridad, ¿no? De resiliencia frente a problemas globales como estos. Entonces, yo apuesto, ahora sí, que entre la tecnología, las mentes brillantes, la capacidad de resonancia, que esto pueda ser más breve de lo que queremos. Probablemente no tan breve como quisiéramos, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos traigan las cosas en 5 minutos, pero sí seguramente más rápido, porque estamos en una posición de que estamos retados como humanidad, no solamente como país. Ahora, Gerardo, un tema que sí es muy importante es que lo que hemos visto básicamente son medidas en términos de salud, pero no hay estas mesas, ¿no?, para el tema económico. Ahí estamos, digamos, siendo un poco más
lentos, ¿no? Porque Sí. eso va a implicar también impactos bastante importantes y en el tiempo también, ¿no? Así es. La semana pasada tuvimos comunicación en el caso Sonora, con el secretario de Economía, con la jefa de la oficina del gobierno, con la licenciada Natalia, y comentábamos que era necesario tener alguna comunicación y empezar a desarrollar la ruta crítica y los escenarios. Nosotros en nuestro comité desarrollamos 3 escenarios que le llamamos el Quick Recovery, el Global Slow Down Recovery y el Pandemic Recovery. Ahorita pues ya nos metimos a la avenida del Pandemic Recovery y cómo vamos a poder mitigar los diferentes escenarios. Ahorita ya tenemos dentro del Pandemic Recovery 2 casos, uno a mediano plazo y otro a largo plazo. Entiendo que este tipo de virus pueden ser estacionales y entonces el riesgo en época de verano o en la parte primavera-verano supuestamente debe de caer todo lo que es el contagio. Sin embargo, no se conoce a plenitud este virus, entonces tenemos el escenario de que sea con virus estacional y con virus que se desconoce y que pudiera continuar y que en el invierno nos replicara todavía un impacto mayor. Entonces, estamos analizando, como comentábamos, esto y comentando ya me reuní también con el secretario de Economía el sábado por la tarde y también con otros colegas de organismos empresariales para poder empezar a conformar mesas. Esta semana también tuvimos una reunión ya y el secretario, junto al secretario de Salud, se han estado reuniendo con sectores empresariales para poder definir esto. Pero es urgente tener una mesa porque hay mucha desorientación por parte de los trabajadores y de los empresarios. No saben cómo reaccionar frente a esto. Y del mismo dónde, gobierno, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el caso Sonora que decían, no, vamos a cerrar todas las guarderías y el Seguro Social no, las vamos a mantener abiertas. Entendemos que en la estadística de los casos en el mundo, de 0 a 17 años no hay ninguno. Y lo mismo en mujeres embarazadas, creo que no tenemos en eso el rating, ¿no? Entonces, que han generado alguna situación específica médica que desconocemos, pero vemos cómo se han venido los casos y nosotros evaluamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando evaluamos nuestro riesgo en Sonora. Por ejemplo, tenemos 2 millones de habitantes, una persona contaminada o contagiada por importación de virus, creo que iba a ser dada de alta ayer y se retiraba ya a su domicilio para continuar con su cuarentena y su recuperación, y con casos de contacto que no dieron positivo. ¿Cómo lo manejamos para decir, sabes qué? Pues vamos a cerrar 129,000 trabajos? Sí, sí. Y conforme a la ley que dice, pues solo tienes que pagarle un salario mínimo al que gane 3,000, 5,000, 50,000, 100,000 o más. Y eso es lo que establece la ley, porque si no también llevas a la quiebra una empresa. Exacto. El tema es que tendrían que estar conectados ambos temas, el tema de salud, el tema de economía, y estar en conjunto tomando decisiones para estar orientando en momentos tan complicados como los que estamos viviendo. Estamos hablando sobre el tema de la pandemia. Queremos ayudar un poco a esclarecer dudas, a tratar de ayudar también a entender la profundidad del mismo y poder aportar a este tema de la concientización. Regresemos un momento más con ustedes. Estamos aquí de regreso, estamos hablando sobre la pandemia del COVID-19. Doctor Monteverde, entonces nos queda clarísimo que nos estamos jugando el pellejo en los próximos días. Si logramos bajar el nivel de contagio, podemos darle oportunidad a los sistemas de salud de responder y las consecuencias van a ser y los impactos van a ser menores. Si no hacemos algo colectivamente de quedarnos en casa, esto se puede desbordar y se puede repetir historias tan dramáticas como la de Italia, como la de España. Así es, ahorita con lo que escuchaba, es importante recalcar, sí es cierto, si bien es cierto que los casos identificados hasta este momento son 2, eso está muy lejos de pensar que no hay más casos en la sociedad. ¿Por qué? Porque casi el 70 a 80% de los pacientes con infección de coronavirus llegan a ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen el virus,
lo diseminan, pero ellos no tienen ni fiebre, o pueden tener a lo mejor una tosecita por ahí que el paciente no considere como algo grave, o pueden pasar por una gripa muy leve. Y como yo te decía, el periodo de incubación es muy largo. Yo puedo en un momento determinado tener contacto con el coronavirus, en ese momento está en mis vías respiratorias, está en un periodo de incubación en que mi sistema inmune lo está tratando de atacar y el virus está ahí defendiendo. Eso pueden pasar hasta 5 días y yo no sentir absolutamente nada y ya lo estoy diseminando. Ya lo estoy pasando a otras personas. Si me puede ir bien, a lo mejor, y ya no sentí nada. Pasaron esos 5 días, lo dejé de diseminar. Pero si me va mal, al 6º, 7º o hasta el 8º día, y algunas fuentes nos dicen que hasta el día 14, puedo empezar a sentir la fiebre, el malestar. A lo mejor, si soy responsable, acudo al médico, pero a lo mejor en una de esas se me hace mejor, más fácil, me da miedo y mejor yo me automedico. Y en ese momento, ahora sí ya con la fiebre, soy un diseminador mucho mayor. Quiere decir que si antes lograba contagiar a lo mejor a 1 o 2 personas, a lo mejor ahora quizás cuando yo tosa logre contagiar 5 o 6. Es decir, el virus es un elemento biológico que nosotros podemos describir con palabras, el ser humano, pero que el virus no es como que firmó un contrato de que se va a comportar de tal o cual manera. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando dicen, no, sí, es que no, todavía no hay diseminación en la comunidad. Ah, caray, digo yo, pues para hacer esa aseveración tendríamos que haberle hecho la prueba al 1.000.000 de habitantes de la ciudad para decir, en este preciso momento que le hicimos la prueba al 1.000.000, ahorita no hay diseminación, porque al segundo siguiente eso puede haber cambiado. Otro tema que se está discutiendo es que el nivel de pruebas que se ha hecho en el país son muy pocas en comparación de otros países, por lo cual puede describir pues, que está subregistrado el tema del contagio, ¿no? Y lo entiendo muy bien y ni siquiera es una, pues ahora sí que estarle pidiendo cuentas, ¿no? Al gobierno, porque yo entiendo que esta prueba es cara, es decir, no es una prueba como que me voy a hacer la influenza, me puede salir en 300 a 1,000 pesos. El costo de hacer una prueba para COVID debe andar alrededor de los 5,000 pesos y a veces se tiene que hacer una prueba más específica porque no queda muy clara la detección y se puede llegar a ir hasta 10,000 pesos. Entonces yo entiendo que testear así a muchas gentes, nomás porque sí, entiendo que saldría muy caro. Y entiendo también que muy probablemente tampoco existen los kits suficientes para hacerlo. Pero lo que sí debería de hacer el gobierno es que si él no tiene esa posibilidad, abrirla a un poquito a lo que serían las empresas privadas. Las empresas privadas, digo, dentro de esta catástrofe, pues de algo que pudiera ayudarles a ellos es empezar a colaborar con el gobierno, haciendo ellos parte de lo que el gobierno no puede hacer. Claro, mucha gente va a decir, oye, pero van a hacer negocio. Digo, pues, la gente tiene que vivir y comer de algo, los laboratorios no viven de la caridad. Sí, va a tener un costo, pero nos va a permitir de alguna otra manera decir, bueno, este paciente que yo considero que sí pudiera tener, pero que no cumple los requisitos tan estrictos que ahorita tienen los laboratorios que tienen toda la, ahora sí que están teniendo nomás la certificación para hacerlo, que sea un paciente con fiebre de 38 grados, que tenga tos, que haya viajado a Europa o Asia o que haya estado en contacto con otro paciente que ya haya sido diagnosticado con COVID-19, lo cual es muy raro en México porque como volvemos a lo mismo, no hay tests. Entonces, si pudiéramos abrir esa posibilidad a testear a cualquier persona con fiebre de 38 grados o más, que ya no es un paciente que no tiene nada, ya es un paciente que tiene algo, ¿no? Aunque no haya estado en Europa y aunque no haya estado en Asia, seguramente empezaríamos a ver más casos de COVID, lo cual quizá a lo mejor no nos gustaría como país, pero es algo que es irremediable, ¿eh? O sea, las estadísticas dicen epidemiológicas que probablemente a la larga, eventualmente, un 60-70% de la población vamos a haber tenido contacto con el virus. Eso permitiría 2 cosas. 1, iniciar tratamiento rápido antes de que el paciente se complique y 2, tener una estadística más confiable, lo cual nos ayudaría a saber en qué momento aplicar o no ahora sí esas medidas que pues hasta el momento parecen medio draconianas, pero la verdad es que no lo son, porque una vida de una persona no la pagas con nada, ¿no? Claro. O sea, no la pagas con nada. Entonces, pero yo entiendo, evidentemente, que el coronavirus no es algo que va a aparecer ahorita y se va a ir. Digo, ojalá, tampoco lo puedo yo predecir porque es algo biológico. Ojalá tuviera una mutación y de repente el calor le hiciera mucho daño y en verano no viéramos ni un caso, eso sería lo ideal. Pero muy probablemente esto ya se vuelve endémico en los humanos.
Ya para la próxima elevación, que puede volver a venir en invierno, ya no nos está agarrando a todos los humanos sin experiencia. Ya el sistema inmune ya tuvo contacto por primera vez. Y cuando eso ocurre, la respuesta en el organismo ya es diferente. La primera vez sí lo agarra al sistema inmune medio fuera de base, pero la siguiente vez el virus le va a costar. No digo que no pueda volver a infectar. Por ahí hay todavía la duda si esto genera memoria o no. Hay que recordar que la respuesta inmunológica a virus no es la mejor que tenemos. La respuesta adquirida es la mejor, pero para eso se requieren a veces varias veces. Por eso es que las vacunas tenemos a veces varias dosis que aplicamos. Pero nos va a dar tiempo, pues, le va a dar tiempo a la ciencia. Pero hay tiempo. Yo creo que hasta ahorita el gobierno ha ido más o menos en los cánones, pero sí siento que debería abrir un poquito más. En Estados Unidos pasó lo mismo, había nada más ciertos laboratorios certificados, empezó a pujar la comunidad médica, las mismas comunidades de laboratorios, y empiezan a haber ya más laboratorios certificados, privados, para poder llevar a cabo la prueba. Porque lo que requerimos en Estados Unidos y aquí en México y requirió en todo el mundo son pruebas, test. Claro. Entre más pruebas tengamos, más visión tenemos de realmente lo que está pasando. Así, más datos. Por otro lado, Remy, hay quienes han cuestionado la labor o el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud. Dicen que ha sido demasiado lenta frente a un tema de esta proporción. Bueno, yo creo que va mucho en el sentido de mi primera participación, de esta... los organismos internacionales, la realidad es que estaban muy empujados en torno a los intereses de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y diferentes evoluciones, ¿no?, en lo que se llama luego en las relaciones internacionales el multilateralismo, ¿no? O sea, la oportunidad de que varios países participen en la toma de decisiones sin importar necesariamente su tamaño económico o su poder militar. Estas organizaciones, todas ellas de alguna otra manera han estado debilitadas, la ONU inclusive casi al borde de la quiebra, precisamente por una reducción de los subsidios, vamos a decir, que Estados Unidos hace, la organización de la OTAN también, una serie de circunstancias que están en ese sentido. Ahora, yo hasta lo que yo he visto de la Organización Mundial de la Salud, su participación a través de los últimos días al menos, yo lo he visto muy activo, inclusive ahora me llegó una liga de un WhatsApp empresarial de parte de la Organización Mundial. Pudiéramos decir que llega tarde, pero también está dada en estas circunstancias de aislamiento, ¿no? O de una parte de frío que se dio en términos a la colaboración y a la cooperación cuando nos topa esta situación. Ahora, yo insistiría, finalmente estamos hablando de un mundo global, pero también estamos hablando de lugares, ¿no? Hablamos de espacios y hablamos de lugares. Y yo creo que cada cultura se ha desarrollado de diferente forma y la mexicana es una cultura que también necesita educarse muchísimo. Este programa hace mucho para educar a los ciudadanos, no solamente las circunstancias y las consecuencias que esto tiene, sino que también tiene que ver en cómo se deben de comportar a esto. Yo sé que hay muchos que ya tienen hasta su chat de amigos que porque están aislados y están haciendo, pero que tienen esa posibilidad económica de estar viendo este momento desde un punto de vista, pero hay otra parte de la comunidad que creo que todavía no termina de entender o de educarse del tamaño del reto que significa para su salud y la salud de su familia. Este es un virus que, como yo lo entiendo, es altamente contagioso y que si bien lo queremos siempre oír las buenas noticias, entonces también hay una parte muy seria respecto a que pues, no a todo el mundo lo toma por igual. Las condiciones que uno está, tanto de la edad, que es la principal variable que tenemos que tener ahí, tenemos que seguir insistiendo en eso. Hay que cuidar a las personas mayores de edad e incluso, aunque los jóvenes se sienten inmunes, pues pueden ser portadores e incluso podemos llegar a padecerlo. En Estados Unidos las últimas noticias es que de 20 a los 55 años de edad son el 65 personas de las que han registrado como es que hay que entender dos cosas. Uno puede ser contagiado y uno puede contagiar. Hay que cuidar ambas cosas. Claro. No, y aparte también no decir, bueno, pues es que nomás, no, es algo que a todo mundo, si no es atendido, evidentemente puede llegar a complicarse una situación de esas. Entonces, ojalá que la gente y este programa sirva también para educarse en términos de que este tema de quedarse en casa, el distanciamiento, no es una ficción o no es una canción solamente, sino simple y sencillamente es una realidad que para mí va a ocupar muchísima paciencia china, ahora sí, y muchísima solidaridad. Porque ahorita son 3, 4 días. Espero que todo salga bien y que las predicciones puedan ser positivas, pero va a llevar y va a acarrear mucha solidaridad de la sociedad con
otros. Así es. ¿No? Vamos a tener 2 o 3 semanas bastante complicadas, críticas, donde hay que tener la capacidad para, digamos, enfrentar correctamente. Estamos hablando sobre la pandemia del COVID-19. Regresamos con ustedes. Estamos de regreso. Estamos hablando sobre la pandemia del COVID, esta cosa extraordinaria que ha puesto al mundo de cabeza y que ha generado pues muchas preocupaciones, acciones, algunas inacciones también, por qué no decirle, y preocupaciones de parte de todos. Gerardo, un elemento fundamental que creo que hay que reforzar es la comunicación con los empresarios y con los trabajadores. Frente al escenario que se viene, ¿cuál sería lo sensato de recomendarles? Y al sector gubernamental. Por supuesto. Nosotros, pues coincido con las participaciones anteriores, hicimos estadísticas sobre los casos aprendidos. Ahorita China tiene menos 1% de ratio o ya de contagio. Exacto. Entonces, eso nos dice que ya hubo un caso de éxito, de cómo se controló. Tiene razón en la estadística, el volumen de muestra que se tome. Eso va a definir totalmente cómo poder aislar a los que son asintomáticos y a los que son sintomáticos, que van a estar en el 80 y tantos % que no van a tener una crisis severa. Entonces, que se aíslen y que no sigan los contagios. Nosotros creemos que no solamente debiera abrirse ese sample de las personas al laboratorio, sino en las mismas empresas, el médico de la empresa aplica el test, ahorita son por colorimetría. Que las empresas tengan sus programas de prevención. Y es lo que hemos establecido. Tiene que haber un crisis management por cada planta, cada quien tiene su situación. Nosotros les estamos desarrollando los protocolos en cada una de las fases, qué hacer en verde, qué hacer en amarillo, qué hacer en naranja y qué hacer en rojo. Y viene descrito los protocolos específicos. Aquí quiero hacer una aclaración que nuestro primer comentario con el gobierno fue que es tiempo de dejar lo ideológico, lo político y las diferencias a un lado y empezar a conformarnos y a trabajar en conjunto todas las personas pertinentes que puedan contribuir para mitigar este impacto. Entonces, pues es recomendable, altamente recomendable. Hemos estado participando con el Consejo Coordinador Empresarial, con otros organismos, y pues desde qué hacer con los impuestos, qué hacer con los trabajadores. En el caso de los trabajadores, nuestra prioridad es la salud y la vida de ellos. En ese orden. No va primero la economía, nosotros sí lo tenemos totalmente claro, que primero es la salud y la seguridad. Y la otra parte, que es la economía, pues vamos a ver todo lo posible. ¿Qué hacer, Gerardo? ¿Aguantar a que evolucione este fenómeno antes de tomar decisiones tan drásticas como reducir los sueldos a un salario mínimo que afectaría sensiblemente los ingresos de muchas familias? Los sueldos y los despidos. Y los despidos. ¿Verdad? Y los recortes. Son momentos de responsabilidad y sensibilidad, ¿no? Y que además dices, bueno, reduces eso, ¿y qué pasa? Bueno, nosotros traemos dólares de Estados Unidos o de muchas partes del mundo, 268 mil millones de dólares por año, a Sonora 17 mil millones de dólares por año, y es ese dinero en el superávit 2 mil millones, el caso Sonora, que entra al flujo de los mercados internos. O sea, las franquicias no es que llegó dinero y entró, o el mercado, es que hay flujo de dinero. Cuando tú suspendes ese flujo de dinero, lo que vas a hacer es impactar al comercio en pequeño. Sí, sí. Pacts. Y así los vas a empezar a hacer quebrar hasta las grandes empresas. Entonces tenemos que observar toda esta trazabilidad y tomar la decisión, ¿verdad? ¿Qué haríamos? Y lo que le hemos comentado al gobierno, bueno, no se puede decir en una rueda de prensa suspendemos esto y aquello, hay que hacer una declaratoria oficial donde permite establecer las reglas específicas muy claras para todos y quizá con unos días de consenso para establecer cuáles son los impactos y que todos asumamos nuestras responsabilidades. El temor es pasar de la recesión a la depresión, si no actuamos con responsabilidad. Si no actuamos con responsabilidad. Ahora, doctor, quédate en casa. O sea, es el mensaje que tenemos que tatuar en la mente de todos en este momento. Quédate en casa. O sea, la forma más efectiva de contribuir a este riesgo es quedarse en casa. Así es, porque la manera en que se disemina
pues es con la cercanía, ¿no? Aquí estamos a una sana distancia, nosotros 4, pero fíjate que pareciera ser que al inicio les dijimos, miren, la mejor forma de combatir el virus es que todos se vayan a un supermercado al mismo tiempo para que estén todos juntitos, no importa, comprando lo que sea, ¿no? Entonces la gente como que no entendió que realmente eso no tenía ningún sentido, porque de hecho, como yo ya lo he repetido, ese es un virus que llegó para quedarse, no tiene ningún sentido pensar que entonces ya nadie nunca va a trabajar o que no, al contrario, o sea, la idea es que se siga trabajando, que las ciudades sigan laborando, quitar lo que no es necesario, que no es urgente, como festivales de canción, fiestas del Pitic, Expo, cosas que ciertamente traen economía, pero no es el engranaje diario de la economía de la ciudad. Entonces, cosas que no son indispensables quitarlas, sacar a los niños de la escuela, mira, y ahí decíamos algunas personas platicando, algunos médicos, en este tipo de cosas hay que tomar decisiones. Lo peor que se puede hacer es la inacción. Y a veces la decisión es equivocada o a veces no. Rompes una línea de contacto porque dices, bueno, ya en los niños no se va a contagiar, pero creas otra línea de transmisibilidad porque si antes no tienen mucho contacto con el abuelito y ahora los papás se lo llevan al abuelito para que lo cuide, pues precisamente la población, en fin, hay ciertas cosas que cada decisión que se toma lleva un lado bueno, un lado malo. Yo creo que si hacemos eso de quedarnos en casa ahorita, en este momento, específicamente hablando del caso Hermosillo, específicamente hablando del caso Sonora, porque no podría hablar por las demás regiones del país porque son diferentes, yo creo que específicamente con nosotros, si eso lo hacemos bien, creo que no va a ser necesario estar tanto tiempo encerrados, por varias cosas. Ya lo mencionaba él, el coronavirus, los virus primos hermanos de este coronavirus, tienden a comportarse estacionalmente. No siempre, pero sí tienen esa tendencia. ¿Qué quiere decir? Que el calor no les favorece mucho para la transmisibilidad. Y luego, jamás pensé decir esto, pero pues ojalá que ya llegue el calor, ¿no? O sea, digo, algo que aquí aborrecemos mucho, pero pues la verdad es que calores de 45, 49 grados casi son incompatibles con lo que sea, ¿no? Y con el virus peor. Entonces, muy probablemente, hablando del caso Hermosillo, hablando del caso Sonora, si logramos hacer que la gente realmente se quede en su casa, y estos 15 días son importantes, porque si se quedan en su casa, vamos a saber que los que se quedaron realmente en su casa y no salieron, y no tienen síntomas, no tienen el coronavirus. Y otro elemento importante, doctor, no caigamos en estar pasando noticias falsas, alarmistas, que no tienen sustento. Dirijámonos a los sitios oficiales de gente que conoce el tema. Dejemos de estar esparciendo tontería y media porque ese puede ser una pandemia también muy peligrosa. El fake news, sí, hay muchas cosas que se comentan, que a veces, pues, digo, uno se queda pensando, caray, pues, ¿por qué habrá dicho esto, lo otro? Yo creo que ahorita nos tenemos que efectivamente ir a los canales oficiales, establecer ahorita las normas que la autoridad ha ido diciendo, ¿verdad? Esto del distanciamiento social es muy importante, pero sobre todo evitar caer en lo del pánico, ¿no? Es poco lo que tenemos que hacer, pero ese poquito no lo hacemos bien, que es realmente quedarnos en casa. Ahí vamos gente al cine, al lugar donde dices, bueno, no es de que no querramos que vayan, pero eso no es tan urgente ahorita. Obviamente, pues hay que salir a comprar comida, pero puede ir a lo mejor una persona, no tiene que ir el papá, la mamá embarazada, con la niña chiquita, con el abuelito, la abuelita. Oye, yo digo, bueno... Si acuden a los sitios oficiales, todas esas recomendaciones están ahí. Así es. Todas son. Así es. Creo que en lo que hemos fallado es, yo creo, en poder bajarle el mensaje a la población. Creo que se han ido al extremo de exagerar en cosas como las compras de pánico, que no tienen sentido, o se van al otro extremo en el que vemos ya gente viajando a las playas, saliendo, agarrándolo como vacaciones. El mensaje yo creo que es no una ha permeado. Responsabilidad de los medios de comunicación volcarnos todos con este solo mensaje. Quédate en casa y atiende las recomendaciones. Ahora, Remy, para terminar, yo creo que también puede ser utilizado productivamente este tiempo reflexionando con esa agenda de cambios que necesitamos. Ya traíamos problemas bastante graves, ya había grietas en el sistema global que no estaban funcionando. Esto abre fisuras mayores. Creo que es un buen momento para entrarle a la reflexión y poder esta reactivación, una vez que pase la crisis, poderla enfrentar con una agenda de cambios que nos permita darle sustentabilidad y corregir muchas injusticias que estaban tronando las cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Y a lo mejor ni siquiera se abrieron más las grietas. Creo que
Esto que está pasando es histórico. Y nos tocó a nuestra generación. Entonces, así lo veo yo. No lo veo como otra cosa. Claro que ha habido epidemias en otros momentos del mundo, y esas epidemias, sobre todo la de 1918, que tiene que ver con la Primera Guerra, luego la Segunda Guerra, tienen estos cambios completos. Entonces, quiero pensar que en efecto vamos a tener un mundo que cambiará en apoyo de lo tecnológico y del ingenio, y que tendrá que hacerle fiel de la balanza a este equilibrio tan difícil de llevar, que es la permanencia de la raza humana en salud, en bienestar, y el crecimiento económico en base a la ganancia y vamos a decir, a buscar la maximización de las utilidades. Nunca hemos sido así los humanos, a pesar de que aparentemente eso es lo que motiva el crecimiento económico. Entonces creo que esto también hará un cambio, moverá a las estructuras sociales en términos de pensar prioridades de gobierno, cuáles son las que verdaderamente son sustantivas y que dedican de dinero, cuáles son las lecciones en nuestro comportamiento social y en nuestros liderazgos que tenemos. Siento yo que ahí sí perdimos la brújula fuertemente en tanto marketing político y etcétera. Creo que volvemos a cambiar. Valorar la libertad, pero una libertad responsable, ¿no? Porque en efecto a los americanos les ha costado muchísimo trabajo, y todavía lo siguen viendo, poner en orden a todo mundo para decirles, oigan, no hagan esto, no hagan lo otro, métense a su casa. Dificilísimo. Como en China, en otro tipo de régimen político, pues bueno, fue a lo mejor un poco relativamente más sencillo hacerlo. ¿Qué lecciones nos deja ese tipo de cosas hacia adelante en términos de instituciones, en términos de democracia y en términos de la tecnología que se va a utilizar hacia adelante? Creo que habrá muchas cosas que se van a quedar obsoletas. Así es. Yo creo que esta pausa forzosa puede ser algo positivo de cara al futuro. Quien ya se ha visto beneficiado es el medio ambiente. Se agradece en muchas ciudades porque hay una especie de regeneración de muchos sistemas que estaban altamente afectados. Ya estamos entendiendo que si también todos le guardamos un poquito de respeto al medio ambiente, todos también podemos beneficiarnos. Yo quiero agradecer, doctor Monteverde, muchas gracias. Y gracias por estar tan activo en las plataformas sociales, ayudando, difundiendo, motivando y dejando clarísimo, quédate en casa y atiende las recomendaciones, que es importantísimo. Gracias, Remy, como siempre, y más con esta perspectiva de futuro que es muy valiosa tenerla clara, cómo aprovechar las crisis y convertirlas en grandes oportunidades para la transformación que requerimos. Así tiene que ser. Gerardo, gracias, y gracias por estar tan metido en estos temas y más que todo orientando a este sector de los empresarios y del gobierno, que es muy importante. Estas crisis tienen que ser manejadas con un alto grado de responsabilidad y sentido técnico. Como tú bien dijiste, es el momento de dejar fuera la política y dedicarnos todos en mayúscula a jalar del mismo lado. Así es. Muchas gracias. A la hora. Aquí los esperamos en la próxima emisión. Muchas gracias.